Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas. Buenas noches y bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. El Consejo de Estado suspendió temporalmente el decreto del gobierno Petro que reajustó el salario mínimo para este año. Catalina Vargas, usted tiene la explicación de la decisión del tribunal y también hay que decirlo, los efectos en el salario de los 2.4 millones de colombianos que devengan este sueldo. Cata, adelante. Sí, señora, pues mire, esta medida tiene 63 páginas, la determinación que ha tomado el Consejo de Estado, en donde le exige al gobierno un decreto transitorio con el aumento del salario mínimo. Y solo cuando el gobierno emita ese decreto transitorio o provisional es que se suspende el aumento que hizo el gobierno para este año. El Consejo de Estado no pide que el incremento disminuya o aumente, pero sí que el gobierno justifique o argumente la razón del 23%. El exmagistrado de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo, explica lo que encontró el Consejo de Estado para tomar esta medida cautelar. Que el Consejo de Estado encuentra que el decreto mediante el cual se fijó el salario mínimo incumplió los criterios legales establecidos para la fijación de ese mínimo. El Consejo de Estado hizo el análisis de cada uno de los criterios, incluso tomó información que había sido presentada dentro del marco de la Comisión para la fijación del salario mínimo y encontró que efectivamente se había incumplido. Lo que busca el Consejo de Estado es que se cumpla con los requisitos de la Constitución y la ley, y es por eso que especifica que el gobierno debe tener en cuenta 9 criterios específicamente para fijar ese decreto provisional, en los que se destacan, por ejemplo, la inflación real del año anterior, que se ubicó en un 5,1%, también la productividad certificada del año 2025, ubicada en 0,9%, y el crecimiento del Producto Interno Bruto, que cerró el trimestre anterior en 3,6%. La decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, Marcela Eslava, nos explica si, ajustándose a esos criterios, es posible que de nuevo el presidente Petro decrete el incremento del 23%. Los criterios técnicamente razonables para ajustar el salario mínimo hubieran contemplado la inflación y el crecimiento económico en lo que captura de crecimiento de productividad. Eso hubiera implicado un incremento mucho menor al que se decretó para 2026 y cuyos desafortunados efectos nocivos sobre diferentes dimensiones de la economía y las finanzas públicas. Y la gran pregunta que se hacen hoy los colombianos que ganan el salario mínimo es: ¿qué va a pasar con su sueldo en las próximas quincenas? ¿Va a cambiar? Pues el mismo Consejo de Estado respondió en su decisión. Dice que el actual salario se mantiene hasta cuando el presidente Gustavo Petro expida el decreto transitorio que le exige el tribunal. Es decir, que hasta ese momento los 2,4 millones de colombianos que ganan este salario mínimo, recordemos, en 1.050.905 pesos, más el subsidio de transporte, es decir, para un total de 2 millones de pesos, que incluye este salario y también este auxilio, pues puedan devengar este salario y este sueldo, es lo que señala el alto tribunal. Pero ¿qué va a pasar después? Lo que va a pasar después es, si el nuevo decreto cambia el porcentaje del incremento, sí podría variar el salario. Esto es lo que explica el coordinador del Laboratorio Laboral de la Universidad Javeriana, Javier Almanza. Lo que podría pasar en este caso, si el gobierno nacional saca un nuevo decreto con este momento en la disminución, estaría dando o haciendo caso a lo que le está diciendo el Consejo de Estado y tendría que disminuirse. ¿Pero por qué? Y hay que entenderlo. Más allá de hablar de un derecho adquirido, originalmente es muy importante mencionar algo. No podría haber un derecho adquirido si se hizo con base en un procedimiento que no está ajustado, es decir, a la norma técnica que integró o los elementos que integra la creación del salario mínimo. Diferente el escenario donde se hubiese hecho con base en los criterios que establece la ley, que está siendo objeto de demanda.
Pero cuando se aumenta el salario mínimo, no solo sube el sueldo, también hay otras cosas cuyo valor está atado al salario mínimo, como por ejemplo los aportes a seguridad social, las multas y las sanciones, o también el precio de la vivienda de interés social, entre otros aspectos. Pero también ese incremento del salario mínimo incide en los precios finales que las empresas ponen a sus productos. Por eso, otra pregunta es, ¿qué va a pasar con esos incrementos? ¿Se mantienen o cambian con esta decisión del Consejo de Estado? Supuesto que una vez los precios ya empiezan a incorporar estructuras de costos anticipadas, pues es muy poco probable que pudiéramos ver en el corto plazo una redefinición de los mismos. Lo que sí queda claro es que, como muy bien lo han señalado, hoy por hoy hay una tarea muy clara para el gobierno nacional, y esa tarea que queda clara es que haga juiciosamente la tarea desde el punto de vista económico. Y finalmente, no se puede desconocer que esta determinación del Consejo de Estado se da en plena época electoral, cuando se va a elegir Congreso y Presidente de la República. Por eso es inevitable que incida en este proceso. Gabriel Cifuentes tiene el análisis de ese efecto. Ya se incluye un nuevo ingrediente dentro de la contienda política. En diferentes declaraciones, los ministros y desde el gobierno han dicho que esta decisión del Consejo de Estado se suma a la de la Corte Constitucional con la suspensión de la emergencia económica, la del Consejo Nacional Electoral, con la pensional. Vamos a comenzar a ver una narrativa enfocada nuevamente en la idea del bloqueo institucional y en la necesidad de una supuesta Asamblea Nacional Constituyente. Sin lugar a dudas, con esta decisión se sigue afianzando esa narrativa para el Gobierno Nacional. Así las cosas, para el próximo lunes a las 10 de la mañana quedó convocada la Comisión de Concertación del Salario Mínimo presidida por el ministro de Trabajo. Según el presidente Gustavo Petro, el salario mínimo vital, como él lo denomina, se mantiene. El gobierno espera mantenerlo con el reajuste del 23%. Para el presidente Gustavo Petro, suspender el decreto del salario mínimo vital pone en riesgo la Constitución. En una publicación de 11 párrafos, el mandatario explicó que el decreto tiene todos los criterios económicos necesarios exigidos por la ley y dio un mensaje directo. El gran capital dirá si al fin quiere un pacto social, que no es a su medida, o el enfrentamiento social y político. El ministro de Trabajo también cuestionó duramente la decisión. Yo creo que irresponsable y nefasta, indignante para los trabajadores, suspendiendo el decreto y pidiéndonos que expidamos un nuevo decreto en los 8 días siguientes. ¿Esto qué es? Esto es un contrasentido jurídico y esta es una irresponsabilidad del Consejo de Estado. El presidente dejó claro que el decreto transitorio que pide el Consejo de Estado seguirá las órdenes de la Constitución, como lo hizo, según él, cuando aumentó el 23%. Antonio Sanguino explicó cómo se realizó el cálculo para el aumento. El salario mínimo debe ser vital, dice la Constitución Nacional. Pero no solo vital, debe tener en cuenta inflación. No, claro, claro, por supuesto, sí. Por supuesto. Por eso no es un salario de 4 millones, ni de 3 millones, ¿no? Por eso es un salario, digamos, que se incrementa para aproximarse al mínimo vital que está establecido en el estudio de salarios vitales de la OIT para Colombia. Tampoco es una decisión caprichosa, es una decisión que tiene en cuenta variables macroeconómicas, pero que no se limita a ellas, ¿no? Que no se limita a la ortodoxia económica que establece el salario mínimo como un salario que compensa la inflación y no que redistribuye. El Ministerio de Trabajo ya convocó para este lunes 16 de febrero a las 10 de la mañana a la Comisión de Concertación para discutir el decreto transitorio del salario mínimo exigido por el Consejo de Estado. Pues tras conocerse la determinación del Consejo de Estado, algunos sindicatos rechazaron la medida cautelar y le pidieron al presidente Petro fijar un nuevo decreto. Anunciaron movilizaciones ante la decisión. Para las centrales obreras, la decisión del Consejo de Estado fue sorpresiva, pero la calificaron como una afrenta contra los trabajadores del país. Una noticia muy desalentadora, por supuesto. Como CTC Colombia respetamos las instituciones, respetamos las decisiones del Consejo de Estado, pero consideramos que esto es un retroceso a la economía de los y las trabajadoras que ganan un salario mínimo. Que rechazamos la decisión tomada por el Consejo de Estado de suspender
provisionalmente el decreto de salario mínimo. Es un acto de injusticia social, de mezquindad empresarial. Desde las organizaciones aseguran que por años el poder adquisitivo de los colombianos se ha ido deteriorando y que recortar los aumentos al salario mínimo puede constituir una de las causas. Precisamente en un informe, de hecho, el informe fue del 2024, donde reflejó un desfase negativo de casi el 50% del salario mínimo que está en la actualidad. Eso nos indica una radiografía bastante preocupante, pero además, Juan Pablo, lo que ha hecho la OCDE, lo que ha hecho la OIT es que los salarios en Colombia, especialmente el salario mínimo, deben de ser evolutivos. Es por eso que piden al presidente Petro expedir un nuevo decreto que mantenga el aumento del 23% y de hecho algunas organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores anunciaron movilizaciones en respaldo al gobierno. Por ahora esperan reunirse este lunes con el ministro de Trabajo Antonio Sanguino para plantearle posibles soluciones ante la medida. Pues por otro lado, los gremios económicos celebraron la suspensión provisional del decreto del salario mínimo y aseguraron estar dispuestos a sentarse en la mesa de concertación para fijar un incremento con sustentos técnicos. FENALCO, el gremio de los comerciantes, fue uno de los demandantes ante el Consejo de Estado para suspender el aumento del salario mínimo. Su presidente se refirió a los efectos que, según él, ha tenido el incremento del salario mínimo en la economía. Las empresas hicieron ajustes, muchas microempresas pequeñas y medianas ya habían reducido sus nóminas, es decir, ya el mal estaba hecho, pero afortunadamente el Consejo de Estado pues corrigió el tema y vale la pena decir que los más favorecidos realmente van a ser los propios trabajadores, porque se iban a perder, según cálculos estimados del Banco de la República y Fedesarrollo, cerca de 700.000 empleos formales. Teniendo en cuenta que más del 95% de las empresas en Colombia son pequeñas y medianas, ACOPI, el gremio que las representa, pide reglas claras y seguridad jurídica sobre el salario mínimo. El impacto que generó realmente el salario mínimo, estábamos esperando el primer trimestre, pero tenemos empresas, por ejemplo, que han salido de 50 empleados, de 20 empleados, de 400 empleados. Entonces, esto realmente ha sido una situación muy delicada. La presidenta del Consejo Gremial y FENALCO reiteraron tener disposición para fijar un salario mínimo concertado. Es un asunto de impacto económico y social que incide pues, en el empleo formal, en la inflación, en la sostenibilidad de las empresas y reafirmamos nuestro compromiso para trabajar con el gobierno nacional en siempre encontrar acuerdos responsables. Y si esa concertación va a tener un enfoque serio, económico, social, técnico, pues como miembros de la Comisión de Concertación estaremos listos a participar. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, considera que el país debe enfocar los esfuerzos en contrarrestar los efectos del aumento del salario mínimo sobre la inflación y el empleo, e hizo un llamado a las empresas para que en la medida de sus posibilidades busquen mecanismos que no afecten a los trabajadores. Hola, en Noticias del Mundo hoy el presidente Trump le dijo a Noticias Caracol en Washington que visitará Venezuela. El mandatario estadounidense, en una breve conversación con nuestro reportero Juan Camilo Merlano, también destacó su reunión con el presidente Petro. Desde el 3 de enero y la captura de Nicolás Maduro, Donald Trump no ahorra elogios a la hora de hablar de Venezuela y de Delcy Rodríguez. En su mente ya está la idea de convertirse en el primer presidente de Estados Unidos en casi 30 años en pisar suelo venezolano. Eso indicó ante una pregunta de Noticias Caracol. ¿Cuándo planea visitar Venezuela? Voy a hacer una visita a Venezuela. No hemos decidido cuándo. Hace nada más unas horas el secretario de Energía Chris Wright estuvo en territorio venezolano adelantando una visita que calificó como exitosa y de la que salió elogiando a la presidenta interina Rodríguez. Asimismo se expresó Trump, quien la reconoce como la líder legítima. En ese mismo intercambio, el mandatario trajo a colación su reunión con el presidente Gustavo Petro del pasado 3 de febrero. De Colombia, señor presidente, compartimos una frontera con Venezuela. Acabamos de tener una buena reunión con tu presidente. Los comentarios ante la prensa fueron hechos antes de salir hacia la base militar Fort Bragg, en Carolina del Norte, en donde Trump fue recibido con aplausos y como si se tratara de una correría, solo que el público eran militares activos.
Algunos de ellos miembros de las fuerzas especiales que participaron en la operación Resolución Absoluta, la que dio con la captura de Maduro. Trump sacó pecho nuevamente por el éxito de la operación y contó el supuesto testimonio de un general. Un general venezolano que estaba en el lugar, pero se movió tan rápido que sobrevivió, porque la mayoría no lo hizo. Dijo, estábamos totalmente preparados, vimos venir los aviones, vimos venir todo. Ellos son una fuerza poderosa, pero decía también el general, nos atacaron como a nadie. Y sí, fueron atacados desde 17 direcciones diferentes. El Departamento de Estado envió hoy a Venezuela 6.000 kilos de medicamentos para la estabilización del país. Simultáneamente, el Departamento del Tesoro expidió nuevas licencias autorizando a compañías extranjeras para que entren en negociaciones con la estatal venezolana PDVSA. Y a propósito, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que Colombia arrancó la operación para erradicar coca con drones. Juan Camilo Merlano tiene los detalles. Es un nuevo mensaje del gobierno de los Estados Unidos que destaca acciones de las autoridades en Colombia tras lo que fue la reunión de los presidentes Trump y Petro hace algunos días aquí en Washington. Concretamente es una publicación de la sección antinarcóticos del Departamento de Estado que dice, con el apoyo de la Oficina de Narcóticos Internacionales y Aplicación de la Ley, Colombia ha lanzado la erradicación de cultivos de coca con drones. Esta tecnología podría ser revolucionaria, reducir los cultivos de coca, aumentar la seguridad en Colombia, reducir la llegada de drogas letales a las calles estadounidenses y salvar más vidas. Una gran oportunidad para obtener mayores resultados en la lucha contra el narcotráfico, es lo que dice el Departamento de Estado. Según lo que hemos conocido, este plan, o más bien esta actividad de erradicación con drones, arrancaría concretamente en El Tambo, El Patía y en Argelia próximamente, y también habría acción conjunta por parte del UNDEMO para estabilizar la zona, para evitar que pueda haber población civil afectada, y posteriormente serían utilizados los drones para llevar a cabo estas labores de erradicación de cultivos de coca. Juan Camilo, gracias. Y en Cuba se incendió una de las principales refinerías de petróleo de ese país. El incendio consumió parte de la refinería Ñico López, ubicada en la bahía de La Habana. La emergencia se produjo en medio de la peor crisis energética en la isla, lo que puede dificultar aún más el suministro de combustible y aumentar el riesgo de apagones. Termino con la imagen de una estrella que al morir tuvo un comportamiento tan extraño que llamó la atención de la NASA. La estrella, ubicada en la galaxia de Andrómeda, no se extinguió con una explosión como el resto de los astros, sino que se apagó dejando tras de sí una gigantesca nube de gas caliente y polvo, una supernova fallida que ofreció a los científicos una visión más íntima de cómo un agujero negro puede surgir también de una efervescencia y no solamente de un estallido. El hallazgo, realizado gracias a un telescopio de la NASA, fue publicado este jueves en la revista Science. Y al regresar en economía, el balance de la industria manufacturera. Y en medio de las inundaciones de Córdoba fue rescatado un puma que estuvo a punto de ahogarse en las fuertes corrientes. Por otra parte, los ciudadanos con la policía siguen construyendo jarillones para contener el desbordamiento del Sino. Aquí se montaron unos jóvenes por la pajerilla y lo amarraron, lo ataron. Lo que parecía una tarde de fútbol tranquila para el profesor Armando se convirtió en una escena de película. Uf, hermoso. Un puma estaba en el patio de su casa. Cogieron una chalupa y salieron como a rescatarlo. Pensaban que era un ternero. Cuando llega a la orilla, pues se percatan que es un puma. El puma pues salta del río, coge por la calle aquí del corregimiento y se entró a la casa donde yo vivo. Ahí pues la rumería de los habitantes. Entre el asombro y el temor, la comunidad del corregimiento Jaraquiel lo ató mientras llamaban a la autoridad ambiental. Cuentan que vieron al felino herido y que debían protegerse ante un posible ataque. Estos animales, pienso yo, por las mismas inundaciones que existen, de pronto no encontraron un terreno para ellos, como desplazarse. Y de pronto hicieron el cruce a este lado buscando tierra más seca, fértil para ellos vivir.
La Corporación Ambiental en Córdoba confirmó que tiene bajo su protección al puma y que mañana será regresado a su hábitat. Y es que las inundaciones en Córdoba están llevando a su gente a vivir momentos que no imaginaron. No solo reciben visitantes inesperados, sino que también viven jornadas titánicas como esta en el Bongo de San Pelayo. Tierra hay, gente hay, lo que no hay es transporte suficiente para evacuar todos estos costales. Mira, aquí En menos de 2 días, comunidad y policía hicieron equipo y crearon esta barricada con sacos de arena para contener rebosamientos del río Sinú. Más de 20.000 sacos acompañados por parte de la Policía Nacional. Brindamos el apoyo para poder este sector cerrarlo, que tiene la afectación del municipio de San Pelayo y el municipio de Cereté, una afectación de más de 15, 20 barrios. Falta es transporte, para eso para el transporte se necesita gasolina. A orillas del río Sinú, la vida fluye con la misma fuerza de su corriente. Entre el asombro por la fauna que reclama su espacio, el agua que no da tregua y la mano amiga de una comunidad que no se rinde. Mientras el norte del país está inundado, en el oriente hay incendios forestales. En Casanare, 10 de 19 municipios que tiene el departamento están en alerta roja. En este año, el fuego ha arrasado con más de 5.000 hectáreas de bosque nativo, afectando a la biodiversidad y las fuentes hídricas. Buenas noches. Durante el 2025 crecieron la industria manufacturera y el sector comercial, aunque le fue mejor al comercio que a la industria en términos de crecimiento. Revela el DANE que la producción de la industria manufacturera aumentó 1,9% y las ventas de los comerciantes minoristas crecieron 11,7%. De otro lado, de acuerdo con cifras oficiales compiladas por Campetrol, cayó en el 2025 la producción de hidrocarburos. La de petróleo fue de 746.000 barriles en promedio por día, disminución de 3,4%. La producción de gas fue de 794 millones de pies cúbicos diarios en promedio, disminución del 17,1%. Este último dato es el que más preocupación genera en el sector. En noticias internacionales, se moderó la inflación en Estados Unidos en enero con una variación de 2,4%, cifras claves para las futuras decisiones sobre tasas de interés desde la Reserva Federal. Hoy cayó el dólar. Mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.652 pesos con 89 centavos. Subió un poco el petróleo de referencia Brent hasta los $67 con 63 centavos por barril y permaneció estable el café. Precio de referencia para el fin de semana, 2.190.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Colombia decide 2026. Faltan en este momento 22 días, 12 horas, 26 minutos y los segundos que corren para que se abran las urnas el próximo 8 de marzo, cuando se elegirá un nuevo Congreso y se decidirá los candidatos presidenciales en las consultas interpartidistas. Pues los precandidatos de la consulta del Frente por la Vida, Roy Barreras, Héctor Elías Pineda, Daniel Quintero, Marta Bernal y Edison Lucio Torres estuvieron en el cuarto debate de Noticias Caracol. Aquí parte de sus propuestas. Tiene a 5 candidatos aspirando. Los precandidatos de la consulta de la centroizquierda se dieron cita hoy en los estudios de Noticias Caracol para debatir sus propuestas. El tema de la corrupción marcó la pauta. Haría un libro blanco de la corrupción del gobierno de Gustavo Petro, presentaría, digamos, su mirada frente a lo que pasó para empezar eventualmente un gobierno con su experiencia y con sus investigaciones también en el tema. Se necesita valor para hacer los cambios que necesita el país, pero ahí es a donde yo quiero llegar. Este país necesita un reseteo que incluye no solo la constituyente, requiere tecnología. Yo sí haría una cosa práctica, menos filosofía, menos carreta, menos cuento. Yo extraditaría a Carlos Ramón González y que venga y nos cuente la verdad. El mejor elemento anticorrupción, Juan Roberto, es la reforma política que está escrita en el acuerdo de paz que firmé yo en el 2016 a nombre del Estado colombiano y no se ha hecho. Hay que acabar el sistema clientelar, pero no hay democracia sin Congreso. Yo propongo la ley del lobby. Los negocios sobre la mesa. O sea, ¿van a hacer algo? Perfecto, pero sobre la mesa. Entonces, pues, así como en Estados Unidos, es el momento también de dejar tanta mojigatería. Cupo indicativo, PAE, las concesiones viales y la deuda pública, todo termina en negocio para el 1%
de los que dominan el país. Y el 99% soportamos el robo de ese 1%. El debate fue también escenario para aterrizar casos vigentes. Usted dice que la fórmula es resetear la política. ¿Con qué autoridad moral la resetea cuando tiene decenas de investigaciones por corrupción en su alcaldía en Medellín y tiene decenas de exfuncionarios suyos, incluso algunos presos, otros imputados y otros llamados a juicio por escándalos de corrupción? Juan Roberto, mi gobierno ha sido el más perseguido de la historia, yo creo que incluso más que el del presidente Petro cuando fue alcalde. Petro y yo, los dos, cada uno cuando fue alcalde, llegó a hacer cambios, a perseguir la corrupción. Yo perseguí y hice imputar, incluso recuperar 4.3 billones de pesos. La respuesta de las mafias fue entonces enfrentarnos de una forma visceral. La votación de las 3 consultas presidenciales, en donde compiten 16 precandidatos por 3 cupos a la primera vuelta, tendrá lugar el próximo 8 de marzo. Y una tienda en el corazón de Bogotá reúne a víctimas, firmantes de paz y artistas, demostrando que emprender también puede ser un acto de reconciliación. Hola, soy Paola Carvajal Gómez y esta es mi historia, es nuestra historia. En un país donde la palabra paz se construye día a día, Paola Carvajal convierte la memoria en motor de cambio en este lugar escondido en la Candelaria, en Bogotá. Se llama Memorias Colombia, Emprendimientos de Paz. Nace de la necesidad de poder dar a conocer y promover aún más las iniciativas de sobrevivientes del conflicto. Yo soy firmante de paz, me dediqué al tema de la caficultura. Con nuestra marca lo que hemos hecho es un tema de resiliencia, de construcción de un tejido social con víctimas de conflicto. Es la manera de mostrar también y dar a conocer estas historias tan poderosas que nos acercan y nos tratan de unir hacia lo que tenemos en común. Emprender también puede ser un acto de paz. Por eso, Paola Carvajal Gómez es una colombiana que hace historia. Y este sábado se celebra el Día de San Valentín o el Día de los Enamorados. En Colombia la fecha toma cada vez más fuerza. Los comerciantes esperan que sus ventas se incrementen en un 15%. Los colombianos no pierden oportunidad para celebrarlo todo. Y el Día de los Enamorados no es la excepción. La tradicional fecha se ha convertido en un símbolo comercial para honrar el amor en todos los sentidos. Estoy comprando florecitas para mi pareja. ¿Por qué regalar flores? Siento que las flores son un gesto muy bello. Recordar el amor, como en verdad decirle a las personas que quieres, que las amas, sea tu novia, sea tu amigo. Chocolates, globos y flores acompañarán las muestras de cariño este 14 de febrero y el comercio lo sabe. Es una fiesta que se pegó hace 5 años y está pegando duro acá en Colombia. Ya todo el mundo regala sus flores. Todas las flores, las orquídeas, las rosas, los girasoles, todo. A pesar de que Colombia celebra el amor y la amistad en septiembre, San Valentín ha tocado las fibras de la mitad de los colombianos, según Fenalco. Tienen una fecha importante con un crecimiento en sus ventas que para la gran mayoría supera el 15%, a excepción de flores que supera el 30%. Y es que hay opciones para todos los gustos y presupuestos, teniendo en cuenta que quienes celebran la fecha gastan hasta 70.000 pesos en el obsequio. Y nos gusta pensar que la gente puede acceder a la joyería independientemente de su presupuesto. Una fecha que se ha consolidado entre la sociedad y que regala un momento para encontrarse con el amor propio en pareja o en familia. Y así terminan las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche en Última Edición. Ya viene Desafío Siglo XXI. Esto es Noticias Caracol, primero la gente.